La Argentina está peor de lo que creían, la recibieron peor de lo que creían, era lo que pensaban y se equivocaron al diagnóstico, empezaron con medidas que no había que tomar o más profundas de lo que había que tomar. No creo, yo creo que la recibimos en muy malas condiciones. Si te puedo dar dos datos, un tercio de la población que no reúne los recursos para cubrir sus necesidades básicas. O un país que la mitad de los chicos no termina el secundario, es una catástrofe, sobre todo viniendo de la mejor década en 100 años de la Argentina, en cuanto al valor de los productos que la Argentina vende, ¿no? La última vez que le había pasado eso a la Argentina fue en 1910, que se transformó en la quinta economía del planeta, y acá terminamos en estas condiciones, ¿no? Así que eso éramos conscientes y esa era la situación. Lo que creo que no sabían los ministros en muchos casos era el nivel de destrucción del Estado. Curiosamente, ¿no? Cuando vos decís 12 años estuvimos hablando de la necesidad de aumentar el rol del Estado en la sociedad, y entregan el gobierno y el Estado no servía para arreglar ninguna de las cosas de ninguno de los ministerios, ¿no? Y entonces, bueno, eso sí me parece que llevó un tiempo de adecuación. Ahora, vos eras una de las personas y sigue estando. Vos eras una de las personas que más respetaba a Cristina Fernández desde la política, y que yo no sé si tenía relación, pero siempre te rescataba, y que siempre que nombraba gente, funcionarios de la oposición o políticos de la oposición, de hecho estabas dentro de lo que eran las comisiones de cambio de códigos, estabas vos, y siempre te rescataba. No sé qué relación tenía, pero... Ninguna. No, es que es probable que no hubieras tenido relación, pero siempre te rescataba. La conocí siendo ella presidente bastante tiempo después de haber sido elegida presidente. Me acuerdo que cuando recién asumió, intenté saludarla. Yo era presidente del bloque, uno de los principales bloques opositores. Trato. Y no me dejaron saludar. Así que, después me hizo una denuncia penal, y después después mejoró una situación de más respeto. No tenías trato, no sabías nunca para dónde iba, no tenías posibilidad de hablar con ella, de contarle qué veías, nada. No, la vi por temas funcionales, operativos, especialmente temas del Código Penal. Hay mucha gente, y yo lo veo en las redes, pero olvídate de las redes, de la red del mensaje agresivo. Hay mensajes que son realmente que sirven, y la sensación es que pasamos ya 1 año y medio y que no se notan avances, y que es como que perdimos 1 año y medio y muchos te dicen, y el gobierno no hizo nada, y estamos peor que antes o estamos igual que antes. No. Y saliendo de la chicana política, porque obviamente de la oposición es la chicana política. Sí, claro. Yo creo que uno de los grandes dramas de la Argentina, grandes dramas, pero que nos ponía en mucho peligro, en materia de seguridad personal y en materia de funcionamiento de las instituciones democráticas, es el tema del narcotráfico, ¿no? Y en el tema del narcotráfico los resultados han sido, me parece, impactantes. Es decir, yo me acuerdo haber ido antes a la frontera norte y era un lugar abierto, es decir, ni siquiera era contrabando. Contrabando parecía el tráfico legal, ¿viste? Vos veías cómo pasaba por un cosito así los que declaraban, y por el lado unos monumentales y cantidad de gente que pasaba por el costado. O sea, no había frontera. Y bueno, ayer, por ejemplo, se agarró un barco con 15.000 kilos de marihuana, pero no es un caso. Así que en eso se notan cambios muy importantes. En otras cosas, lo que acaban de mostrar ustedes, un Estado que realmente está activo y que es mucho más optimista que el sector privado. Permitime desconfiar año electoral de eso. Bueno, pero mirá, va a pasar como se da. Que haya créditos personales al 6% anual más inflación en la Argentina es una cosa increíble. Ahora, probablemente nosotros pasemos de no tener financiamiento para nada a poderse financiar el Estado a corto plazo al 2% anual, ¿no? Entonces, bueno, esos son transformaciones que se van a ver y van a tener un impacto enorme. El crédito hipotecario, primero que te cambia la vida, después que va a ser un impacto económico muy importante, y después hay obras que no se ven
pero que son impresionantes, que son todo lo que es en materia de aguas y de cloacas, que es fenomenal. Yo creo que eso se va a cumplir los planes de... No hay dentro del gobierno ninguna discusión, pues yo creo que hay cantidad de cosas que sin duda hay que hacerlas y había que hacerlas. No hay ninguna discusión en cómo se hacen y en los tiempos en los que se hacen. Sí, por supuesto. Porque... Todos los días ahí. Porque también es esto, digo, Macri obviamente es un tipo del sector privado, gran parte del gabinete es del sector privado, y a veces uno ve eso, ¿no? Es la decisión de una empresa como se está tomando. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, porque en el largo plazo, una vez que vos lo haces, después van a venir mejoras, que en una empresa vos razonás así. Sí, claro. No hay esa discusión. En la vida nadie se plantea, no, pero pará porque, bueno, podés subir tarifas como las subiste, y de hecho, fíjate, con las tarifas pasó. ¿Esa discusión se da o no se da? Y las tarifas pasó, pero bueno, se hizo lo que había que hacer, ¿no? Se pasó de cubrir, creo que el 4% de lo que costaba producir energía, pero es que, a cubrir el 50% de lo que nadie cuesta. Discute lo de las tarifas, ¿eh? Bueno, no, por eso digo. Te digo las formas, no el fondo. Y las formas, ahí nos equivocamos. Por ejemplo, habría que haber hecho una audiencia que no se hizo y eso demoró mucho y generó un malestar en la población muy alto, aparte del impacto tremendo que es hacer ese tipo de aumentos, ¿no? Que por suerte, bueno, ya eso lo estamos dejando atrás, pero por haber tomado esas decisiones bastante dramáticas en ese momento. En un año muy malo, un año que en la primera mitad del año había destruido 100.000 puestos de trabajo. Vos te sentás con, no sé cuál es tu relación con Mauricio Macri, debe ser muy fluida. Vas y digo, ¿no van y le dicen a los empresarios que se dejen de embromar con los aumentos de los precios, por ejemplo? Nadie va y se sienta. La Secretaría de Comercio, en alguna medida, y después hay algunas actividades que están siendo atacadas. Una no menor fue el tema de las tarjetas de crédito. Tenían un monopolio, 14 bancos, eran los dueños de una tarjeta, cobraban lo que querían. No, ¿cómo no? Te siguen cobrando lo que quieren. La tasa de interés te siguen cobrando lo que quieren. No, bajó de una manera espectacular. Te siguen cobrando lo que quieren. La tasa te va a bajar. Querían más. La tasa te va a bajar porque te tiene que bajar si bajan las tasas de interés. No, los obligaron a vender la empresa, los obligaron a vender el monopolio. Y entonces ese tipo de acciones o la ruptura de mafias en algunos sectores que están encantados cobrando un montón de plata a costa del pueblo argentino, en mafias de todo tipo, en los puertos, en los costos administrativos, el tipo que tiene una canonjía, un kiosquito, que le rompe los seguros, que eran 10 veces más caros que los que pagaba el resto del mundo. Bueno, un montón de cosas que todos los días se van rompiendo para que la Argentina sea un país normal. A mí me toca todos los días seguir la tarea legislativa. Hablamos mucho de que en los años electorales, en el Congreso, la verdad que no hay muchos avances. Y en este contexto se dio un aumento de los diputados. Un aumento que los diputados decían, bueno, es el aumento que dimos una marcha atrás que ya se lo había dado el Senado. ¿Es un contexto adecuado para darse un aumento, tanto a los diputados como en noviembre del año pasado el Senado, en este contexto de pedir un esfuerzo a todos los argentinos? Tal vez no. Yo lo que creo es que es muy negativo es que los legisladores sean los que se fijen sus propias remuneraciones. Igual que los jueces. No, los jueces no se lo... Bueno, la corte, se lo fija... Sí, ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo pueden hacer para que no lo fijen? El presupuesto. Que ellos, aunque ustedes mismos se fijen su sueldo. Yo creo que hay que establecer un mecanismo permanente que los legisladores no puedan cambiar. Que sea equivalente a un ingreso de alguna categoría que se establezca. Y una aproximación. Un mecanismo como le fijás a la asignación universal, digo, le puedes fijar por ley, punto. Hay que fijarlo por ley, atarlo a alguna la sensación cosa. Que es algo que todos plantean, sí, se debería hacer, pero después la corporación política dice, no, esto no, muchachos. No, más o menos. Se hizo una aproximación cuando diputados resolvió que los sueldos de los diputados iban a ser 20% más altos que el máximo administrativo de la Cámara. Porque lo que pasaba era que había algunos administrativos que cobraban más que los... igual le encontraron la vuelta subiéndose los gastos de representación. Y después, bueno, lo que está en discusión es el tema de los gastos, que creo que hacía 3 años que no los actualizaban. Los dejaron afuera de la dieta, entonces te suben eso y no les alcanza a los empleados. Sí, por eso te digo. Gastos administrativos
es razonable que haya gastos administrativos, pero ese tipo de cosas son las que no se deberían tocar, debería tener un mecanismo permanente y listo, y no se tira más. Que además la Constitución dice una cosa así, porque la Constitución dice que no se deberían modificar las remuneraciones durante todo el mandato. Después le metés la inflación en el camino y se arma un despelote, pero habría que ir a una cosa así, tener la decisión. ¿Y el control laboral? Que parece más importante, porque nosotros lo hablamos acá todos los días, ¿no? No se sientan a debatir, algunos dicen que van a trabajar, otros dicen que no van a trabajar. Lo que sí está seguro es que no hay control, que nosotros como ciudadanos no podemos controlar a todos aquellos que votamos. La verdad que sí podés. La verdad que sí podés. ¿Y cómo hacemos? Vos te entras a la página de diputados o del Senado y ves quién está presente. No. Pero ¿y qué hacen? Bueno, votás. Claro, y podés ver quién participó de la reunión de comisión. Bien, pero si participás 5 minutos, participás. No es lo mismo participar 10 minutos, 15, que 8 horas o 9. A ver, vos lo debes ver en la Cámara eso depende, porque vos tenés muchas comisiones. Entonces muchas veces vos vas a una comisión, otra comisión, otra comisión, estás un rato en cada una. ¿Pero tienen control de intervenís. presentismo, Los diputados no. No tienen una huellita como los que sí empleado. tienen la huella son a partir de ahora los empleados del Senado los empleados permanentes del Senado tienen ingreso verificado y los diputados obviamente no, es como los ministros, que ellos se supone que trabajan. Algunos no trabajan tanto. Yo le quería preguntar en función de esto que decía Antonio, de las formas. A mí me tocó llevar adelante una investigación que tiene que ver con las pensiones de discapacidad y la quita que empezó a hacer de manera acelerada este año el Ministerio de Desarrollo Social. Yo le quería preguntar si no hubo ahí un problema también de formas, si quizás el Ministerio no debería haber relevado la situación socioambiental de esa gente antes de quitar la pensión. Bueno, ¿sabes lo que pasa con ese tema? Que hay cosas que son delitos, ¿no? Si vos decís que en un pueblo el 38% de la población es discapacitada total, alguien está robando ahí, digo, ¿no? El médico que certificó, el intendente que lo otorgó, no se pueden entregar pensiones en los partidos políticos, esas cosas pasaban. Y entonces eso hay que revisarlo, pues, en mi criterio, como abogado, son delitos, ¿no? Es delito del médico que mintió diciendo que el 38% del pueblo era discapacitado total, y delito del funcionario que lo entregó. Entonces hay cosas que no se pueden convalidar. Dicho esto, no hay ninguna política de quitarle pensiones a los discapacitados, eso definitivamente no es así. Es que dio la sensación cuando Stanley dijo, bueno, ahora vamos a revisar, da la sensación de que borran de un plumazo. Bueno, vamos a ver los casos que no lo merecían. ¿No se hizo una investigación previa de los porque casos? siempre hace un año están trabajando en eso. Sí, pero digo, hay casos pero que con han denunciado que estaban de base de datos, bien dadas las... Sí, pero el entrecruzamiento de la base de datos no dice cometió un delito. Vos tenés que ir a verificar. Lo que pasa es que también se habla de la desmedida cantidad. Hay 5 millones de discapacitados en la Argentina, según también lo han relevado en el INDEC. Sí. Menos de 1,5 millones de pensiones. Digo, no hay una presunción de que hay una superpoblación inflada de discapacitados para que haya vivos que vivan de esas rentas, que seguramente los puede haber. Está bien, pero vos estamos de acuerdo, pero digo, hay... no sé si es la generalidad. No es por la los números, digo, si me ataño a los números. No es la generalidad, lo que sí se ve es que hubo un aumento no me acuerdo exactamente los números, pero era como si fuera de 300.000 a 1.400.000, y hay muchos casos como estos que son, en mi criterio, delitos. Pero, digo, eso no es un tema de discapacidad, es un tema de delitos. Claro, pero como hay otros que no, yo por eso le preguntaba si lo que no pasa hubo es que una cuestión de forma. el Estado tiene una tasa de error en sus acciones, y entonces hay casos que se pueden haber equivocado, o que seguro que se equivocaron, y que tiene un mecanismo de ir para atrás rápidamente. Es un poco de ensayo-error, ¿eh? No, pero esos son errores. Y teniendo en cuenta que Stanley es de las ministros de mejor desempeño y de mucho diálogo con el tema social y con las organizaciones. Y de mucho roce. Y de mucho diálogo con las organizaciones. ¿No? Sí, estar permanente, o sea, que no es un tema... No es un tema de falta de sensibilidad. En lo más mínimo. Es lo que te planteamos hace un rato. Es como que muchas cosas es ensayo-error.
Esto no fue ensayo-error. En el último año de Cristina se bajaron 150.000 pensiones, el primero nuestro 90.000. Sí, lo que pasa es que si me vas a comparar con Cristina ya estamos... No, bueno, pero ella que dice que nosotros bajamos las pensiones de los discapacitados como si estuviera sacando... No, pero que tenés muchísima gente que nos ha acercado en la documentación. Ahora, hay casos... Gente que realmente merece la pensión. Por eso, hay casos donde puede haber un error y hay hasta un 0800 para que la gente llame y lo corrija. Después tenés pensiones que se entregaron como clientelismo electoral, Bueno, claramente. Igual ayer la Defensoría del Pueblo lo que advirtió Federico fue justamente que también en la investigación que ellos hicieron, que no tiene que ver con la mía periodística, digamos, la investigación de la Defensoría del Pueblo, se detectaron una gran cantidad de casos donde se quedaba en una situación de vulnerabilidad esa persona, que esa persona realmente lo necesitaba, que no hubo previo aviso como para que esa persona supiese que no iba a contar con ese dinero, que son 4.700 pesos por mes, tampoco estamos hablando de mucho dinero. Puede haber casos en donde, ponele vos que se haya cometido un delito, y puede ser que el beneficiario sea una persona que realmente no tenga recursos. Entonces, bueno, esas personas van a tener apoyo social por otros programas, pero no por el programa como si fueran discapacitados, que no son. ¿En qué crees que están fallando? Si es que crees que están fallando en algo. Y hasta ahora hemos fallado en que el optimismo nuestro sobre la Argentina lo tengan muchas personas del sector empresario, que tendrían que, en mi criterio, creer más en nuestro potencial, en lo que nosotros somos, en lo que se puede mejorar. Siempre están con un argumento, bueno, vamos a ver esto, ahora dice vamos a ver las elecciones. Es la Argentina. Es raro, yo tengo mucho más fe en la Argentina. Es un que gobierno ¿no? de gente empresaria, los empresarios son los que menos bolas le están dando. Puede ser, sí. Y son los que más dinero están ganando, además. No, bueno, depende cuál. Los que no hacen inversiones, No, en realidad... los que no están invirtiendo están ganando financieramente fortunas, ¿eh? Porque en lugar de invertir están sí, haciendo negocio financiero. Sí, eso es una cosita de corto plazo que la Argentina se está financiando porque tiene un agujero fiscal enorme. De corto plazo, pero el empresario que en lugar de invertir en inversión real lo puso a Levax o a tasa, de corto plazo para nosotros que no tenemos plata. Para el empresario que tiene muchos millones, es mucho dinero. Sí, lo que te digo es que la Argentina, si tiene un agujero fiscal así enorme, descomunal... Pero no estoy yendo al negocio. Pero lo que quiero decir es que en un punto hay cosas inevitables. Estoy yendo a los empresarios que deberían ser los principales, o el principal apoyo de un gobierno que es básicamente empresario, que son los que más espalda le están dando, más la espalda le están dando. El gobierno no es empresario. Hay algunos miembros del gobierno que estuvieron en el sector empresario. Pero lo que yo digo es que hay algunos fenómenos que son inevitables. Vos cuando estás bajando la inflación y no querés financiar el agujero fiscal con inflación a costa de los más pobres, subir la tasa. Decís, bueno, lo tengo que financiar con crédito, porque o aumentar los impuestos que ya no se puede más, o inflación o crédito. Entonces decís con crédito, cuando el Estado se financia con crédito, obviamente colocar la plata para prestarle al Estado es un buen negocio. Es lamentable, pero es inevitable en un punto. Así que eso que decís es verdad. Pero de todas maneras, creer que la Argentina no puede ganar más que eso y hacerse más cosas que eso. No, yo lo que digo es que es digo los empresarios, un gobierno que viene del sector empresario, que debería tener en los empresarios el principal apoyo, que deberían salir a invertir, no están haciendo nada. Sí, algunos con la excusa de que la Argentina es un país que es una porquería, que siempre fue igual, que no tiene destino. Que se han llenado de plata. Que se han llenado de plata currando. Con la inflación, con lo que se han llenado de plata. Sí, o con la inflación o con los curros. Sí, y entonces, bueno, y dicen esas cosas. Pero la verdad que la Argentina es mucho mejor que esos empresarios, así que vamos a funcionar. Eso no me cabe la menor duda. Nosotros tenemos un optimismo mucho más grande que el de ellos. Pero bueno, ya iremos demostrando en los hechos que ellos se equivocan. ¿Y no creen que una parte de la sociedad está viendo que están haciendo un gobierno para los ricos y no para la gente común? La verdad que no. Sí, bueno, hay mucha gente que dice eso porque eso es una frase hecha que se ha... No, pero olvídate de la frase política de la oposición. No, yo creo que es una frase política muy instalada esa. ¿Caminás por la calle y no te lo dicen? No. Por supuesto, algún enemigo sí te dice. Te dicen cosas un poco peores que eso. Obviamente. Pero no, yo creo que somos conscientes de que la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo
y que tiene que hacer lo que hay que hacer y que lo está haciendo y que lo va a hacer. Hay mayoritariamente esperanza en de que podemos cambiar las cosas y me parece que eso es lo mayoritario. Por supuesto hay sectores minoritarios importantes que les parece mejor ir todo para atrás y bueno, y la van a votar a Cristina. Pero Federico, ¿no pensaban ustedes que iban a llegar a esta altura del año con de cara a las elecciones con una economía más robusta, sí, con empuje y crecimiento? Sí, creíamos. ¿Y qué pasó entre ese creer o ese plan y lo que está sucediendo realmente? Es lo que yo te digo, una mezcla de cobardía, de gente que tiene que tomar decisiones para generar empleo y asumir riesgos, y están acostumbrados al curro, al negocio con el Estado, al kiosquito. ¿Y cómo los empujas? Los empresarios ¿Cómo le los dieron la empujas espalda? a que cumplan, como decimos con Antonio, también con su responsabilidad social empresaria? Por ejemplo, no te remarquen precios, no te suspendan gente si los márgenes no le dan. Lo que en un momento hicieron con los precios, hicieron un aumento de precios el año pasado descomunal, cerca de mitad del año, y después tenían que hacer descuentos durante 2 meses seguidos del 40% del valor, mientras que el INDEC computaba el valor del precio sin el descuento, y eso hacía bola a toda la Argentina. Bueno, eso lo hicieron, sí, efectivamente. Eso ahora lo hicieron a la práctica y Claro. asumido Macri. Ahora, Se pero lo hicieron a la práctica y asumido Macri. ¿Y Los el Estado no empresarios tiene le el hicieron poder? Se comprometieron ¿No a tiene el poder del Estado de despidieron. controlar eso? Digamos, Y la ¿no verdad tienen la que- capacidad, las herramientas legales para decirle, Eso. muchachos, hasta acá? si vos... Porque hay 1 de cada 3 hoy es pobre. Hay gente que no come todos los días. Sí. Bueno, le podés decir a un supermercadista, Sí, mirá, no podés, no te voy a permitir, si en la Argentina 1 de cada 3 es pobre, si tengo una inflación que no se está deteniendo, vos tenés que frenar por una cuestión de paz social por lo menos. Lo que pasa es que la economía es una película, es un continuado. Y todos miran lo que vos estás haciendo para ver qué es lo que tiene que hacer cada uno en el futuro. Si vos decís que la economía es una foto, lo agarrás al tipo, lo agarrás el cogote y lo arreglás. Ahora, si vos haces una película, vos tenés que decir, bueno, el Estado no va a agarrar los Sí. tipos del cogote, sino que va a generar reglas claras de largo plazo Sí. para que se pueda venir a invertir en la Pero- Argentina. Y entonces, bueno, pero vos tenés la- que tener cierta Sí. actitud de Vos derecho. tenés digamos. razón, pero las películas se hacen con Es fotogramas. decir, Moreno no hizo crecer la economía. Pero las películas se hacen con fotogramas. Y vos en un fotograma lo tenés que agarrar de cogote. Después lo soltás. Pero ¿Qué? hay un fotograma donde lo tenés que agarrar de cogote. ¿Qué es un fotograma? Y se hace por... Varias fotos. Claro, se hace por pequeñas fotos. En algún momento. Mu- En algún muchas momento, fotitos. claro. Según la película Claro, En algún y en momento un tiene que momento, sentir rigor. yo cuando veo fotograma por fotograma de la película, yo en sí, algunos sí, te sí. tengo que ver a vos agarrándolo del Los cogote al los empresario, cuadraditos. claro. Sí, habría que Ahora, agarrar- ustedes tienen cada un tanto habría problema. que agarrar. Ustedes tienen un problema. La palabra control les molesta. Les molesta No, que la depende. oposición les diga, están haciendo el control de precios que siempre dijeron. Y la verdad que no es control de precios, es control de conductas. Porque nos roban en la cara Yo te digo una cosa. sin ningún derecho. Sí, yo te digo una cosa. Yo creo que tenemos que ser mucho mejores en control de los monopolios y en los abusos de mercado. ¿Qué es eso? Tenemos que ser mucho mejores. La Argentina no tiene, y nosotros me parece que no tenemos una agilidad de respuesta en el caso de los abusos de monopolio que Sí, que la Argentina es monopólica, Hay es mucho monopólica. monopolio. Ahora, Brown te contestaría ahí, pero yo no tengo leyes que me marquen multas Sí que hay. les duelan en el bolsillo Sí a los hay. empresarios, por ejemplo, a los supermercadistas que Sí veníamos hay. diciendo. Le No. aplican multas, pero el margen de ganancia es ínfimo lo que le muerde una multa en función de la ley y lo que establece la ley. No, hay multas importantes, pero hay procedimientos que son demasiado lentos. En el tema monopólico, yo creo que el Estado puede ser mucho más violento que lo que ha sido. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo imagino que están preparados para ganar en octubre. ¿Están preparados para perder? ¿Qué significaría para Por ustedes? supuesto, digo, sí, para mí la democracia está claro que no es una cosa de los políticos, es una cosa del pueblo que vote ese día. Sí. Entonces, el que decide por dónde se va es el pueblo. Lo que pasa es que le escuchamos decir que sería retroceder y la gente estaría eligiendo volver Bueno, a... es que puede pasar eso. Sí. Puede pasar que digan, a ver, nosotros queremos votar a alguien que nos mienta. Bueno, sí, va a tener varios candidatos que es posible para votar. Sí. Entonces, Igual- y prefiero votar a alguien que me mienta y no Sí. a alguien que me diga la verdad que no me gusta. Bueno, está bien, es una opción. Dos muy chiquitas. ¿Te conviene Cristina de candidato o no? Si yo tuviera que elegir un adversario, Sí.
preferiría elegir otro, francamente. ¿Quién? Pero no ¿Quién de los que están? por el tema de los votos, sino humanamente. La última. ¿Extrañás la presidencia?